Si ahora miramos qué es lo que ocurre en cada una de las porciones del túbulo renal, es posible ver que en el túbulo contorneado proximal ocurre la mayor parte de la reabsorción de solutos y de agua de ese líquido filtrado. Y casi todos los procesos de absorción que hay en esta porción involucran de alguna u otra manera al ion sodio. Por eso yo se los he colocado en color celeste. Si ustedes se fijan, yo les he colocado también al lado de cada uno de los solutos la forma en que se transportan, que lo vamos a ver mejor en la próxima placa. Pero lo que sí, por ejemplo, es importante que ustedes sepan que el agua en esta región del túbulo más o menos se absorbe un 65% del agua filtrada, el mecanismo es por ósmosis, en tanto que el sodio se absorbe aproximadamente un 65% del sodio que llega a la luz tubular, y la forma de transporte que tiene el sodio puede ser a través de cotransportadores, que ya lo vamos a ver, que es cuando lo hace, por ejemplo, en compañía de la glucosa, cuando ambos ingresan a la célula tubular, lo hacen en el mismo sentido, por eso es que es un cotransporte. O también el sodio puede ingresar a la célula tubular a través de intercambiadores o un contratransporte, que es cuando lo hace intercambiándose por protones. El sodio ingresa al interior de la célula y los protones salen a la luz tubular. O otra forma de transporte que tiene el sodio es en la membrana basal, la basal y vasolateral, a través de la presencia de bombas sodio-potasio ATPasa, que es un transporte activo que permite expulsar el sodio desde la célula tubular hacia el intersticio. El potasio también se reabsorbe en un 65% por simple difusión, y otros solutos como glucosa, aminoácidos, vitamina hidrosolubles no se pierden por orina. Lo normal es que estos solutos se reabsorban en un 100%. Y bueno, y después hay absorciones de otros solutos como cloruros, bicarbonato. El bicarbonato, fíjense que por simple difusión o difusión facilitada, se reabsorbe en un 80 a un 90%. También urea, calcio, magnesio, proteínas pequeñas y péptidos. Y también en esta porción del túbulo contorneado, en esta porción, o sea, en el túbulo contorneado proximal, también existen secreciones de protones, era lo que les estaba diciendo, a través de antiporters o intercambiadores, porque se intercambia con el sodio. También hay secreción de amonio por intercambiadores, de urea, creatinina, fármacos. En la próxima placa lo vamos a ver un poquito más en detalle esto que les estoy contando. Veamos entonces en esta placa un poco lo que les comenté para que lo vean un poco más gráfico. En la placa de la izquierda superior, fíjense cómo la glucosa ingresa a la célula tubular a través de un transporte activo secundario, utiliza un cotransporte. Ese transporte lo hace a través del sodio. Por cada una glucosa que ingresa, ingresan dos sodios. Recuerden que sodio lo hace a través en favor de un gradiente de concentración. Una vez que tenemos sodio y glucosa en el interior de la célula, glucosa sale al intersticio por una difusión facilitada y luego el sodio sale al intersticio a través de un transporte activo primario, a través de la bomba sodio-potasio ATPasa, se intercambia con potasio. Y una vez en el intersticio, ambos solutos, sodio y glucosa, ingresan al capilar peritubular para ya encontrarse en sangre
a través de una simple difusión. Si miramos la placa superior derecha, vemos, y yo les conté, que el sodio también ingresaba a la célula tubular a través de un contratransporte mediante la utilización de intercambiadores. Se intercambia por protón sale a la luz tubular y sodio ingresa siempre en favor de un gradiente de concentración. Y ese protón que sale a la luz del túbulo, ¿de dónde proviene? Veamos. A la célula tubular puede ingresar desde la luz dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono que se encuentra en el interior de la célula tubular, entonces puede tener tres orígenes: provenir de la luz tubular, provenir de la sangre, o bien ser producto del metabolismo de la propia célula. Ese dióxido entonces en el interior de la célula, en presencia de agua y a través de una enzima, que ahí la tienen marcada como Ca, que es la anhidrasa carbónica, se forma ácido carbónico. El ácido carbónico es sumamente inestable, por lo tanto inmediatamente se disocia para generar protón y bicarbonato. Ese protón es el que va a intercambiarse por sodio y así es como llega a la luz tubular, y el bicarbonato, por difusión facilitada, ya lo hemos visto, sale al intersticio y luego por simple difusión penetra en el capilar peritubular. En la figura de abajo, inferior derecha, vemos cómo esos protones que salieron a la luz tubular en presencia del bicarbonato del líquido tubular y por acción de la anhidrasa carbónica es posible que se forme ácido carbónico que se disocia para generar agua y dióxido. Y ese es el dióxido que penetra en la célula tubular, y ¿se acuerdan que les conté que podía tener tres orígenes? Y así nuevamente el proceso. Y bueno, y en la placa inferior izquierda es posible ver cómo numerosos solutos, muchos de tipo iónico, ingresan o se reabsorben por mecanismo de difusión, que puede ser transcelular o paracelular, que ya se los he explicado. Y el agua a través de ósmosis. Existen acuaporinas, que son transportadores, o proteínas de membrana que permiten el ingreso de agua a la célula tubular. Y por supuesto, del intersticio, estos solutos van a ingresar al capilar peritubular por simple difusión. Quiero que quede claro que una vez que el líquido filtrado llega al túbulo contorneado proximal, a partir de ese momento ese líquido deja de denominarse líquido filtrado, sino que pasa a denominarse líquido tubular. Ya hemos visto entonces que en los túbulos contorneados proximales se reabsorbe cerca del 65% del agua filtrada. Pero la composición del líquido tubular en este momento, es decir, al final del túbulo contorneado proximal, es bastante distinta a la del filtrado. ¿Por qué? Porque al final del túbulo contorneado proximal ya glucosa, aminoácidos y otras sustancias ya no están presentes porque se han reabsorbido casi en su totalidad. A pesar de eso, a pesar de que estas sustancias no están en el líquido tubular, este líquido tubular todavía tiene una osmolaridad bastante parecida a la de la sangre. ¿Y por qué ocurre esto? Porque con esta reabsorción de solutos, esta reabsorción de solutos ha sido acompañada por la ósmosis del agua. Y entonces esto es lo que compensa y permite que la concentración se mantenga. Pero a partir del túbulo contorneado proximal, ya la situación cambia, porque en el asa de Henle, por primera vez, la reabsorción del agua por ósmosis
no se acopla automáticamente a la reabsorción de solutos filtrados. ¿Y por qué ocurre esto? Porque una parte del asa de Henle es impermeable al agua. Recuerden, yo ahí se los coloqué en rojo. La rama descendente del asa de Henle es muy permeable al agua y a solutos pequeños. Y la rama ascendente es impermeable al agua. Estamos hablando de el asa de Henle, la que realmente tiene mucha importancia es el asa de Henle larga. Estamos las de las nefronas yuxtamedulares. Entonces, la membrana apical de las células de la porción gruesa ascendente del asa de Henle, que es lo que tienen en la figura, tiene cotransportadores sodio-potasio cloruro. ¿Qué es lo que hacen? Simultáneamente reabsorben un ion sodio por cada 2 cloruros y por cada un ion potasio que ingresa a la célula. Estos iones, una vez que ingresan a la célula, el sodio a través de la bomba es expulsado al intersticio y luego difunde a los vasos rectos. Lo mismo los cloruros. Los cloruros se movilizan hacia el intersticio, una vez en el interior de la célula tubular, se movilizan al intersticio a través de canales de conductividad que existen en la membrana vasolateral. Y de ahí, por supuesto, por simple difusión a la sangre. En el caso del potasio, una vez que está en el interior de la célula tubular, también existen para el potasio en la membrana apical, existen también canales de conductividad. Entonces, la mayor parte del potasio que ha sido transportado por los cotransportadores se va a desplazar nuevamente a través de estos canales de conductividad que están en la membrana apical hacia la luz tubular en favor de un gradiente de concentración. Por lo tanto, en definitiva, el efecto de estos transportadores, sodio, potasio, cloruro, va a ser el ingreso de sodio y de cloruro, la reabsorción de sodio y de sodios y de cloruros. Muy bien. Fíjense, es algo interesante lo que ocurre con el potasio. Este movimiento de potasio con carga positiva hacia la luz tubular va a generar, va a generar que el líquido intersticial y que la sangre queden como con un exceso o queden cargados negativamente respecto al líquido de la porción ascendente del asa de Henle. Y esta cierta negatividad va a provocar una atracción por simple difusión de cationes que están en la luz hacia el intersticio y luego hacia el vaso recto o hacia la sangre. ¿Estamos? Bueno, lo que les quiero contar ahora entonces es que nos quede claro que esa agua filtrada en el asa, esa agua, ese 15% de agua que se reabsorbe en la rama descendente, en la rama ascendente no ocurre nada porque la rama ascendente es impermeable al agua. Bien, lo que quiero contarles, que debería habérselos comentado en el túbulo contorneado proximal, es que la glucosa, ya dijimos que se reabsorbe en un 100%, ¿verdad? Bien, ¿cuándo se reabsorbe en un 100%? Ustedes imagínense que lo normal es que una persona en sangre tenga 100 miligramos por decilitro de glucosa. Cuando los niveles de glucosa, y eso es lo que el túbulo contorneado proximal tiene la capacidad de reabsorber en un 100%. Ahora, a medida que esa glucosa puede aumentar en sangre, llega un momento en que el riñón
tiene la capacidad de reabsorber una determinada cantidad. Entonces, cuando esa cantidad llega a 160, 180 miligramos por decilitro en sangre, el riñón la va a reabsorber totalmente, en un 100% en el túbulo contorneado proximal. Ahora, cuando esa cantidad de glucosa sanguínea sobrepase este nivel, lamentablemente el túbulo contorneado proximal no tiene la capacidad de reabsorberla y entonces esta glucosa aparecerá en orina. Y la aparición de glucosa en orina es lo que se denomina glucosuria, que es la causa más común la causa más común de glucosuria es la diabetes mellitus, ¿verdad? Y puede entonces, y esto es debido a que la actividad de la insulina es deficiente. Obviamente que esta presencia de glucosa en orina arrastra agua hacia el túbulo, hacia la luz tubular, porque en realidad lo que ocurre es que inhibe la reabsorción de agua. Esto lleva a un aumento del volumen urinario, que se llama poliuria, se orina mucho, y bueno, como consecuencia de esta poliuria habrá una disminución del volumen sanguíneo y una deshidratación. Entonces, lo que les quiero contar es que es como que existe lo que se llama el umbral renal. El umbral renal sería la máxima capacidad que tiene el riñón para poder reabsorber toda la glucosa que hay en sangre. Cuando pasa de ese valor que yo les decía, 160, 180 miligramos por decilitro, se supera el umbral renal y aparece la glucosa en orina. ¿Estamos? Una vez que llega entonces el líquido tubular a los túbulos contorneados distales, ya el 80% del agua filtrada ha sido reabsorbida, o sea que queda que se reabsorba entre un 10 a un 15%, que ocurre en este túbulo, ocurre por ósmosis. A medida que el líquido fluye por el túbulo contorneado distal, continúa la reabsorción de sodio y cloruro a través de cotransportadores, sodio-cloruro, en las membranas apicales. Fíjense que en este caso el dibujo, la luz tubular da hacia la derecha, no se me vayan a confundir. Siguen existiendo las bombas sodio-potasio y los canales de conductividad de cloruro en las membranas vasolaterales, que van a permitir entonces la reabsorción de sodio y cloruro en los capilares peritubulares. También en este túbulo es el principal sitio donde va a actuar la hormona paratiroidea, que va a estimular la reabsorción de calcio. Y bueno, también por supuesto se van a seguir reabsorbiendo otros iones, como por ejemplo magnesio. ¿Estamos? El líquido filtrado que ya llega a la última porción del túbulo contorneado distal se caracteriza porque la mayor cantidad del agua y los solutos filtrados ya retornaron al torrente sanguíneo, ya han sido reabsorbidos. Y en la última porción justamente del distal y todo el colector tienen dos tipos de células, las células principales y las células intercalares. Ustedes en el dibujo lo pueden ver perfectamente, que las células principales, la función es la reabsorción de sodio fundamentalmente, y también cloruro, y la secreción de potasio. Es interesante que este sodio que se reabsorbe en estas células no lo hace a través de un cotransporte, sino que lo hace a través de canales de conductividad que se encuentran en la membrana apical. Y como les decía, se secreta potasio. Y las células intercalares, la función es la reabsorción de potasio y bicarbonato y la eliminación de iones protones para mantener un poco la homeostasis o el equilibrio ácido-base del organismo. La
reabsorción y la secreción tubular está mediada o regulada por cuatro hormonas que van a afectar entonces la cantidad de sodio, cloruro y agua reabsorbida, así también como la secreción del potasio en los túbulos renales. Estos reguladores hormonales de la reabsorción y secreción de electrolitos más importantes es el sistema renina-angiotensina-aldosterona a través de dos hormonas que son la angiotensina 2 y la aldosterona. La reabsorción de agua está regulada fundamentalmente por una hormona hipotalámica que ustedes ya la vieron, que es la hormona antidiurética o vasopresina. Y la inhibición de la reabsorción de electrolitos y agua está mediada por el péptido natriurético atrial o auricular, que ya lo vimos, es liberado por las aurículas del corazón. Ahora en la próxima placa les voy a explicar más en detalle los mecanismos de acción de estas hormonas. Veamos entonces el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya vimos el sistema renina-angiotensina cuando hablamos sobre la influencia de angiotensina 2 sobre la vasoconstricción de la arteriola aferente, que como consecuencia de ello disminuía la filtración glomerular. Ahora veamos el sistema renina-angiotensina con la intervención de aldosterona. Entonces, frente a una deshidratación, que obviamente implica una disminución del volumen sanguíneo, o una hemorragia, que también implica una disminución del volumen sanguíneo, o déficit de sodio, todo eso que lleva a una disminución entonces del volumen sanguíneo produce una disminución de la presión arterial. Como consecuencia de esa disminución de la presión arterial, las paredes de las arteriolas aferentes se van a distender menos y por lo tanto las células yuxtaglomerulares de esas arteriolas van a secretar una enzima llamada renina. Esa renina en sangre va a estimular la conversión o va a provocar la conversión de angiotensinógeno sintetizado en el hígado en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 por sangre se dirige al pulmón y por acción de la enzima convertidora de angiotensina se transforma en angiotensina 2, que es la forma activa de la hormona. Por supuesto que también la renina puede ser estimulada puede sufrir una estimulación simpática para liberarse desde las células yuxtaglomerulares. Bien, entonces, esa angiotensina 2, ¿de qué manera va a afectar la función renal? Bueno, yo allá arriba les puse, influye o estimula la vasoconstricción de la arteriola aferente. Eso ya lo habíamos visto, por eso se los puse arriba en rojo. Como consecuencia de ello, disminuye la filtración glomerular. Pero además, la angiotensina 2 actúa sobre la corteza suprarrenal y libera un mineralocorticoide que es la aldosterona. Esta aldosterona, una vez en sangre, llega al riñón y estimula a las células principales del túbulo contorneado distal y túbulo colector para favorecer la reabsorción de sodio, cloruro y agua. Y además estimular la secreción de potasio y de protón hacia la orina. De este modo estaremos eliminando protones y estaremos disminuyendo la acidez de la sangre. Como una consecuencia osmótica de este aumento de la reabsorción de sodio y de cloro también, ¿no? Ocurre una menor excreción de agua, porque el agua es como arrastrada por el sodio, lo cual que va a llevar a un aumento
del volumen sanguíneo. Como consecuencia de ese aumento del volumen sanguíneo, también ocurrirá que la presión arterial va a aumentar hasta llegar a la normalidad. Bien, con respecto a la hormona antidiurética o vasopresina, ustedes saben que es producida por el núcleo supraóptico del hipotálamo y liberada por el lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis. ¿Qué es lo que hace la hormona antidiurética? Regula la reabsorción de agua facultativa, aumentando la permeabilidad del agua de las células principales del túbulo, de la última porción del túbulo contorneo distal y el túbulo colector. Recuerden que hablamos de agua facultativa porque es un agua que no se reabsorbe por arrastre, sino que lo hace de acuerdo a las necesidades que tenga el organismo. Por eso se habla de agua facultativa. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hace la antidiurética? Las células principales del túbulo renal, ya dijimos, última porción del distal y colector, estas células principales tienen en su interior pequeñas vesículas que contienen una proteína llamada acuaporina 2 que cuando por exocitosis se acerca y se ubica en la membrana apical de estas células, forma verdaderos canales de agua que permiten que el agua entre a la célula. Por lo tanto, justamente lo que hace la antidiurética es favorecer la reabsorción de agua, haciendo que estas vesículas se acerquen, que la proteína se ubique en la membrana apical, se armen los canales y puede entrar el agua. Esto es con lo que pasa con la membrana apical, pero el agua, una vez que está dentro de la célula tubular, para llegar al intersticio se moviliza perfectamente sin ningún problema porque la permeabilidad de la membrana vasolateral es alta para el agua, así que no tiene ningún inconveniente en llegar al intersticio y luego a la sangre. Cuando la antidiurética es máxima, es máxima en los casos en que hay deshidratación grave, es decir, el organismo capta esa deshidratación y entonces hay gran liberación de antidiurética como una manera de proteger al organismo para evitar más pérdidas de agua. ¿Qué es lo que cuáles son los estímulos que pueden generar esta liberación de hormona antidiurética? Uno de esos estímulos puede ser cuando la osmolaridad o la presión osmótica del plasma está aumentada, cuando el plasma está concentrado, tiene poca agua, hay deshidratación. Entonces, cuando la osmolaridad o la presión osmótica del sanguínea está alta, esto es captado por los osmoreceptores hipotalámicos. Estos osmoreceptores hipotalámicos envían sus impulsos nerviosos y de esta manera se estimula la secreción de antidiurética y la liberación de la misma hacia el torrente sanguíneo por parte de la neurohipófisis. Una vez en sangre, entonces, esta antidiurética va a riñón. En riñón favorece lo que les expliqué, la exocitosis por parte de las vesículas de estas acuosporinas 2, aumentan los canales de agua y entonces se reabsorbe agua. Como consecuencia de esto, hay un aumento del volumen sanguíneo y una disminución de la osmolaridad sanguínea. También esta antidiurética puede llegar a las glándulas sudoríparas, evitando la pérdida de agua por transpiración, pero como también es una vasopresina el nombre, también sobre las arteriolas provoca vasoconstricción, se contraen y de esta manera provocan también el aumento de la presión arterial. Por supuesto que un estímulo es que la osmolaridad alta del plasma, pero
estímulo puede ser justamente una disminución del volumen sanguíneo y por lo tanto de la presión arterial. Puede ser otro estímulo que genere entonces justamente la secreción de antidiurética cuando ocurre esa disminución del volumen, en una hemorragia o en una deshidratación. Entonces, se libera la antidiurética, genera todo su mecanismo de acción y entonces, en definitiva, aumenta el volumen sanguíneo y aumenta la presión arterial. Ya vimos de qué manera el péptido natriurético atrial regulaba o actuaba en la regulación de la filtración glomerular. En este caso, vamos a ver de qué manera el péptido natriurético regula el volumen sanguíneo. Es decir, un gran aumento del volumen sanguíneo como consecuencia de una distensión auricular estimula la liberación del péptido natriurético en las aurículas. Esta liberación del péptido natriurético, ¿qué es lo que hace? Estimula la liberación de sodio y de agua en el túbulo contorneado proximal y en el túbulo colector. Pero además el péptido natriurético también suprime la secreción de aldosterona. Por lo tanto, si hay disminución de la secreción de aldosterona, va a haber menor reabsorción de sodio y por ende menor arrastre de agua, o sea, menor reabsorción de agua. También el péptido natriurético, al estar aumentado, disminuye la liberación de antidiurética. Si hay menos antidiurética, habrá menor reabsorción de agua. En definitiva, todos estos efectos lo que hacen es aumentar la excreción del sodio en orina, es decir, habrá natriuresis y aumentan también la excreción de orina, la diuresis, porque recordemos que el sodio arrastra agua, lo cual entonces conduce finalmente a contrarrestar el efecto, es decir, disminuir el volumen sanguíneo y disminuir la presión arterial.